Es muy común que en estas épocas de colegio nosotros comenzamos a notar algunas dificultades en nuestros hijos, ¿no? A veces llegan ellos con dolores de cabeza, lo vemos que fruncen el ceño a la hora de leer, tienen los ojos rojos y la profesora nos hace referencia de que él no está observando bien, y es que en esta época comenzamos a detectar algunos problemas de visión, algunos de ellos que se vienen arrastrando ya desde etapas prematuras en realidad del niño, ¿no? Por eso hemos preparado un videito introductorio para el tema que hoy día vamos a tratar, que es el problema de visión en nuestros niños. Vamos a ver el videito. Tener los ojos y la vista saludables es fundamental en el desarrollo de un niño. Los ojos de su hijo deben someterse a revisiones periódicas, ya que muchos problemas de la vista y enfermedades oculares se pueden detectar y tratar desde muy temprano en la vida de un niño. Si tu hijo presenta dolor de cabeza al salir del colegio, se le irritan los ojos al hacer sus tareas, frunce el ceño o fuerza la vista cuando va a leer, o si aprecias que guiña los ojos como si le costara trabajo enfocar, probablemente se deba a una dificultad en la visión. Los principales problemas refractivos de los niños son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Es importante que al manifestar alguno de los síntomas mencionados anteriormente, se visite a un especialista para regular el problema y así evitar mayores complicaciones en nuestros hijos. Estamos con el doctor Carlos Rojas de la clínica Oftalmovisión y es por ello que vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido como en casa. Muchas gracias, Cindy, muchas gracias, Hans, gracias por la invitación y un saludo a todo el público de Como en Casa. Así es muy importante, ¿no?, iniciar esta conversación, porque esa es la idea, hablar un poquito sobre este tema muy importante, sobre todo para los padres, porque es ahí donde necesitamos tener una buena orientación sobre algún problema que nuestros hijos puedan tener en la parte oftalmológica. Un buen desarrollo visual, un buen desarrollo de los ojos es fundamental para el buen desarrollo de los niños en su crecimiento. Hay que tomar en cuenta y empezar diciendo que un niño que no ve bien es un niño que puede tener limitación en su desarrollo. Es ahí donde debemos hacer mucho énfasis en la adecuada orientación ante algún cambio que el niño pueda tener, algo que nos llame la atención para poder ir inmediatamente al oftalmólogo. Es importante poder detectar a tiempo este tipo de problemas. Usted al principio, previo a la entrevista, nos decía de que normalmente estos males se manifiestan en el colegio porque es cuando el niño está leyendo más y se puede ver que tiene algunas dificultades, pero son problemas que se arrastran ya desde antes a veces, ¿no? ¿Cómo se puede detectar, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a saber que hay un problema? Sí, en realidad la primera evaluación de un niño es cuando acaba de nacer. El pediatra es el primer contacto médico que un niño tiene y es ahí donde inicia la evaluación oftalmológica. Una secreción abundante a nivel ocular, una desviación ocular o la presencia de alguna mancha en el centro de la pupila puede ser un punto muy importante a tomar en cuenta por los padres, por el pediatra, para inmediatamente referir al oftalmólogo, ¿no? De ahí en adelante, las evaluaciones deben ser llevadas en los primeros meses, entre los 3 a 6 meses, por su pediatra, y ante algún cambio, nuevamente, referir al oftalmólogo. Sin embargo, ya de ahí en adelante, además de los controles periódicos que el niño debe tener por su pediatra, es importante el chequeo oftalmológico por el especialista, en este caso el oftalmólogo, ¿no? Entonces, y de ahí en adelante, cada año debe tener un chequeo. Si es que entre el primer a tercer año no hay algo específico que nos llame la atención, realmente podemos, en cierta manera, intuir que el niño puede estar sano. Sin embargo, hay algunos procesos ocultos que pueden desarrollarse en esta etapa y si es que no se detectan a tiempo, luego va a ser muy difícil de tratarlos, ¿no? Hacías mención de esto de la edad escolar, cuando ya empiezan, generalmente es ahí donde el niño puede hacer alguna referencia de que no ve bien, o los padres notar que el niño se acerca mucho al cuaderno o se acerca mucho al televisor, y este sería un indicativo de que probablemente el niño no tenga una buena visión, ¿no? Muchas veces los padres creen, dentro de los mitos que se escucha en la parte oftalmológica, que si un niño se acerca mucho al televisor, eso le va a ocasionar que su visión sea limitada en un futuro. Y no es así. En realidad, el niño se acerca al televisor porque desde pequeño no ve bien, ¿no? Entonces, este niño probablemente está necesitando una ayuda correctiva para un buen desarrollo visual. Entonces, es un indicativo por el cual debiéramos acudir inmediatamente al oftalmólogo. Ahí en la notita se escuchaba de que a los niños lo que más se les podía detectar era la miopía
hipermetropía y también otras enfermedades. ¿Cuáles serían, y más o menos con conceptos básicos, no muy técnicos, explicar a los papitos en qué consiste cada una? Sí, uno de los problemas frecuentes en los niños son los problemas refractivos, o lo que comúnmente nosotros conocemos dentro del ámbito médico como las ametropías, es decir, un niño no ve bien. Entonces, dentro de este grupo de ametropías, la miopía es tal vez la más frecuente. Son los niños que no ven a distancia. Entonces, la profesora nota que el niño se para poder escribir en su cuaderno o frunce el ceño, como mencionaba hace un momento Hans, y esto tiene mucho que ver con el esfuerzo que el párpado con el cerrar trata de lograr enfocar. Y esto tiene una explicación. Al fruncir el ceño, al ojito le cambia la curvatura anatómica y esto puede ayudarlo a enfocar un poco mejor, o simplemente al cerrar el párpado se hace un área muy pequeña, como si fuese un agujero estenopeico, que es un punto de enfoque en el cual nos ayuda a mejorar la calidad visual. Sin embargo, todos estos indicativos nos pueden orientar a una mala visión. Ahora, la hipermetropía es un desenfoque hacia la visión cercana, donde la visión lejana es como que más nítida en cuanto a las características visuales. Entonces son niños que no logran enfocar a pesar de que se acercan, y esto se va haciendo mucho más evidente en personas jóvenes y más aún en adultos. Por ejemplo, hay personas que a los 20 o 30 años ya no leen y probablemente su principal diagnóstico sea una hipermetropía, es decir, un mal enfoque cercano. ¿Con el tamaño del ojo? Tiene mucho que ver el tamaño del ojo y la curvatura de la superficie anterior, que es la córnea. Mientras más alargado, más grande sea el ojito, mayor desenfoque hacia la miopía, es decir, la imagen queda por delante de su punto de enfoque adecuado, y lo contrario sucede con la hipermetropía. El enfoque está por detrás de la retina, de ahí su nombre, hipermetropía. Pasa el punto de enfoque y también ve distorsionado. A estos niños les cansa más la vista, se esfuerzan más porque tiene que hacer mucho mayor trabajo jalar la imagen de la parte posterior hacia la retina. El proceso se hace un poco más notorio o les cansa más la vista cuando además de estos cambios se presenta el astigmatismo, ¿no? Muchas veces confundido con estrabismo, aunque se parecen un poquito en la pronunciación, son totalmente distintos. El astigmatismo es un cambio en la curvatura anterior de la córnea. Es como decir, una superficie que debiese ser totalmente lisa y simétrica, es irregular entre un eje que podría ser el horizontal y vertical, distorsiona la imagen. Cerca. Así es. Yo les pongo como ejemplo a mis pacientes, es como si quisiéramos ver a través de un parabrisas de un carro que es totalmente liso, ven claramente, pero si el parabrisas es todo irregular, vamos a ver distorsionado. Eso es el astigmatismo y afecta la visión lejana y cercana. Muy bien, acá estamos observando en imágenes la evaluación que realizamos en la clínica a pequeños que, aunque los padres pueden considerar que por su falta de colaboración no nos pueden orientar a saber cómo ven, realmente hay equipos de diagnóstico muy exactos, ¿no? Por y eso ejemplo, es lo importante. Mi pregunta como mamá era de, pero si mi hijo no sabe leer, ¿cómo le van a poner esas letras? Efectivamente. No, y después me explicaron que no, que hay dibujitos, hay animalitos. Claro. Efectivamente, hay cartillas especiales para niños, para iletrados, para bebés, ¿no? Y no solo eso, también se presentan unos, por ejemplo, acá podemos ver en la imagen, ¿no? Figuras que son muy familiares para los niños y ellos nos pueden orientar muy bien mediante estas figuritas y en base a ellos saber la calidad de su agudeza visual. Pero no solo eso, sino que existen equipos que sin que el niño pueda referirnos cómo identifica esa imagen, nosotros podemos saber cuál es la capacidad visual del niño y además cuál es la medida que este niño podría tener, y eso llevar a poder corregirlos oportunamente. Sí. Doctor, yo tenía una consulta. Usted hablaba cada problema en la visión tiene una característica. ¿Hay ciertas actividades o malas actividades que realicen los niños que pueda llevar a tener cada uno de estos problemas que usted ha mencionado? En realidad, los defectos visuales relacionados a las medidas generalmente tienen un factor hereditario muy importante. Es decir, si los padres usan lentes, lo más probable es que los niños usen también lentes, entonces ahí tenemos que tener más énfasis en una evaluación oportuna. Sin embargo, no siempre es el patrón, las herencias son recesivas, las herencias pueden cambiar, incluso padres que no usan lentes, en ambos casos, los hijos
tienen la presentación de una medida y muchas veces una medida alta, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con la herencia que se va heredando no solamente de la línea directa paterna, sino puede ser de abuelos, bisabuelos, así es, genético, ¿no? Entonces hay algunos cambios metabólicos, sistémicos o del desarrollo embrionario que podrían haber ocasionado también que se desarrolle un tipo de medida, pero no solamente la medida, una serie de patologías o enfermedades oculares que están relacionadas a limitaciones, como la catarata congénita, que es un limitante muy importante en el desarrollo visual y que podríamos identificarlo como una pupila blanca. También da este tipo de imagen como un reflejo en la pupila blanca el retinoblastoma, que es un tumor muy frecuente en niños y una causa importante no solamente de ceguera, sino de muerte infantil, ¿no? Wow. De ahí la importancia. Esto no solamente nos lleva a una pérdida visual, sino a un posible daño y muerte, ¿no? ¿Predispuestos a que les des? Bueno, en los tumores, en realidad es muy variable. Puede haber un factor hereditario. Si sabemos que algún hermanito, algún familiar cercano pudo tenerlo, lógicamente hay mayor incidencia. Sin embargo, esto puede presentarse espontáneamente sin ningún antecedente previo. De ahí la importancia de tener un chequeo oftalmológico. Ahora, una vez que ya estábamos viendo el video, las imágenes, en donde el niño se le está tomando la medida, ¿cada qué tiempo debemos llevarlos para el control y de repente cambio de la lunita, ¿no? Lo importante es hacer un chequeo oftalmológico anual. Sin embargo, el especialista podrá determinar en cada caso en particular cuál es la mejor alternativa. Podrían tener chequeos más frecuentes o más espaciados dependiendo de la presentación, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una infección en un pequeño y que requiere unos controles frecuentes al principio y más espaciados hasta que se resuelva. Algo muy frecuente también en la edad infantil es la obstrucción de la vía lagrimal, es decir, que se tapa el conducto de desfogue de la lágrima y el niño lagrimea frecuentemente o forma mucha lagañita durante no solamente días, semanas o meses. Ahí también entonces requiere un tratamiento porque eso podría infectar al ojo y complicar el desarrollo visual, ¿no? Acá estamos viendo en imágenes la evaluación que realizamos mediante la lámpara de hendidura, que es como un microscopio de alta definición y que nos permite no solamente identificar patologías en la parte externa del ojo, sino también en las estructuras que están por detrás de la córnea, el cristalino y también la retina, ¿no? Una ayuda. Perdón, doctor. Y ahorita le hacemos la consulta, tenemos una llamadita al aire. Aló, muy buenos días. Aló, aló. Aló. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo en casa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? José Afue. José. José, ¿de dónde estás llamando? ¿Perdón? ¿De dónde estás llamando? San Andrés. Trujillo. De Trujillo. Muy bien, José, haz tu consulta. Quería hacer una pregunta. ¿Qué síntomas debo tomar en cuenta para darme cuenta si mi hijo debe o no debe usar lentes? Porque es muy delicado el tema. A veces uno se cansa la vista o frunce el ceño, como decían, pero a veces es natural que lo hagan. No sé en qué momento debería preocuparme realmente o entre qué edad y qué edad debería preocuparme realmente para que él pueda tener unas consultas oftalmológicas continuas, ¿no? José, quédate en línea. ¿Cuántos años tiene tu pequeño? ¿Perdón? ¿Cuántos años tiene tu hijito o tu hijita? 4. 4, muy bien. Doctor, ¿alguna pregunta que le quiera hacer a José? No, está muy clara la pregunta y muchas gracias. En realidad, si es que hay el fruncido del ceño, cuando tratamos de ver la televisión o cuando estamos viendo un objeto a distancia, nos podría ser un indicativo de mala visión y debiéramos acudir a una consulta. Sin embargo, si esto ocurre espontáneamente, solamente en algunas ocasiones, no específicamente al enfocar algo, podría deberse a un proceso irritativo. Muchos niños guiñan frecuentemente, cierran el párpado y se debe a un proceso que puede deberse a una irritación superficial que en la actualidad es muy frecuente relacionados a cuadros alérgicos oculares. Sí. Sin embargo, la edad entre los 5 a 6 años, es decir, la edad preescolar es la más adecuada para poder acudir. Si no hay algo que nos llame mucho la atención, si este fruncido de ceño es frecuente,
lo ideal es poder tener un chequeo oftalmológico y el especialista podrá indicar si hay o no una dificultad visual. Si esta está presente, la indicación de la corrección apropiada sería lo correcto. Lo más importante nunca automedicar, Hans, sí, ¿no? en ambos casos tiene que ser siempre en la consulta de un especialista, ¿verdad? Y a los 4 años ya puede ir, ¿no, doctor? Así es, en realidad, Desde como antes, veíamos en las imágenes en pantallas, desde muy pequeños, incluso antes de que ellos puedan leer, se puede hacer una evaluación oftalmológica muy completa y poder tener la tranquilidad que nuestro hijo, hija está desarrollando su visión adecuadamente. Perfecto, doctor, muchas gracias. El tiempo nos ha quedado cortísimo. Sería bueno que nos dé unas últimas recomendaciones para que los padres de familia tengan en cuenta, ¿no? Sí, lo más importante es siempre la prevención, ¿no? La prevención empezando en casa. Acordémonos que cualquier objeto punzocortante, una tijera, una aguja, e incluso un lapicero, jugando entre niños puede ser un objeto de una lesión permanente, ¿no? Las botellas en niños, hace poco me tocó ver un niño que jugando en un centro comercial cayó la botella, reventó y le hizo un corte terrible en los ojos, lo cual le limita la visión, ¿no? Hay que tener Entonces, mucho cuidado. la prevención siempre, padres. Doctor, el tiempo nos quedó corto, pero queremos saber dónde lo podemos encontrar. Con todo gusto, estamos en la Clínica de Ojos Oftalmovisión en la Avenida América Norte 2120 de la ciudad de Trujillo y sus citas al 224444.